Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en los medios y entre los fans de la actuación turca. Prepárense porque tenemos información que podría sorprender a muchos y alegrar a otros tantos. Si les gusta estar al día con las últimas novedades de sus celebridades favoritas, asegúrense de pulsar ese botón de suscripción ahora mismo. Así no se perderán nada de lo que compartimos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo están realmente las personas que vemos en nuestras pantallas, esas figuras públicas que admiramos y de las que tanto se habla? A menudo solo vemos la superficie, el brillo, las sonrisas en las alfombras rojas. Pero detrás de esa fachada, hay vidas con sus propias batallas, sus propios triunfos. Y hoy, tenemos una noticia muy especial sobre uno de los actores turcos más queridos y reconocidos a nivel internacional, Can Yaman. Lo que vamos a comentar hoy proviene de una fuente muy cercana, alguien que ha compartido escenario y vida profesional con él, y cuyas palabras tienen un peso considerable. Estamos hablando, por supuesto, de la talentosa Demet Özdemir. Ella ha hablado recientemente y lo que ha revelado sobre Can Yaman es verdaderamente alentador. La noticia principal, y la que da título a nuestro vídeo de hoy, es que Demet Özdemir ha compartido detalles que indican que Can Yaman ha superado una etapa difícil relacionada con el alcohol, y lo más importante, que se encuentra feliz. Esto es un rayo de esperanza y una muestra de fortaleza que vale la pena destacar. Si siguen el mundo del espectáculo turco, sabrán que la vida de Can Yaman ha estado bajo el escrutinio público durante mucho tiempo. Desde sus éxitos arrolladores en series como Erkenci-Kuş, donde compartió protagonismo, precisamente, con Demet Özdemir, hasta su incursión en producciones internacionales, su fama ha sido meteórica. Pero con la fama a menudo llegan presiones inmensas y lamentablemente a veces esas presiones pueden llevar a las personas por caminos complicados. El hecho de que Demet Özdemir, una colega y amiga cercana, haya decidido hacer estas declaraciones público es significativo. Ella, que conoce de primera mano el ambiente en el que trabajaron juntos y probablemente los desafíos que ambos enfrentaron, ha querido compartir esta luz. Cuando una figura pública de la talla de Demet Özdemir habla, sus palabras son tomadas muy en serio. Ella no es una desconocida, ni una fan que especula, es alguien que ha estado en el ojo del huracán junto a él. Y lo que dice es que Can Yaman está bien, que ha dado un paso importante para su bienestar personal y que, en definitiva, es feliz. Piensen en la valentía que implica reconocer y superar problemas de adicción. No es algo sencillo y requiere una gran dosis de coraje, apoyo y determinación. Que Can Yaman haya logrado transitar por este camino y emerger en un estado de felicidad es inspirador. Nos recuerda que incluso las personas que parecen tenerlo todo, también enfrentan sus propias luchas internas. Y que la recuperación y la felicidad son metas alcanzables, sin importar cuán difíciles sean los obstáculos. Demet Özdemir, al compartir esto, no solo le hace un favor a Can Yaman, al proyectar una imagen positiva y de fortaleza, sino que también envía un mensaje poderoso a todos sus seguidores y al público en general. Un mensaje de esperanza. Un mensaje de que es posible salir adelante, de que la ayuda está ahí y de que el bienestar personal debe ser siempre una prioridad. En una industria que a menudo glorifica estilos de vida poco saludables o que presiona a sus estrellas para mantener una imagen inmaculada, estas declaraciones son un soplo de aire fresco. Recordemos que las redes sociales y los medios pueden ser muy implacables. Las especulaciones, los rumores y las críticas a menudo se magnifican. En este contexto, las palabras de Demet Özdemir actúan como un bálsamo, aclarando la situación y ofreciendo una perspectiva humana y empática. Es un recordatorio de que detrás de cada nombre famoso hay una persona con sentimientos, con batallas y con derecho a buscar su propia paz y felicidad. La relación profesional y personal entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un tema de gran interés. Su química en Erkenci-Kuş fue innegable y catapultó a ambos a la fama mundial. Es natural que los fans se pregunten cómo está su relación, incluso después de que terminaron de grabar la serie. Y es precisamente en este contexto que las declaraciones de Demet cobran un significado aún mayor. No solo está hablando de un ex colega, sino de alguien con quien compartió una experiencia vital muy intensa y exitosa. Su deseo de compartir esta noticia positiva sobre su bienestar sugiere una amistad duradera y un genuino aprecio por él como persona. Además, es importante reflexionar sobre el término superar el alcohol. Esto no implica necesariamente que haya sido un problema público y notorio.
A veces las luchas personales se libran en privado, y lo que Demet Özdemir podría estar refiriéndose es a un proceso de cambio y mejora que ella ha presenciado. Quizás se trata de un compromiso con un estilo de vida más saludable, de alejarse de situaciones que pudieran ser perjudiciales, o de un trabajo interior profundo. Sea cual sea el matiz exacto, el mensaje central es la superación y, lo más importante, la felicidad. ¿La felicidad, qué significa realmente? Para una estrella de cine, puede significar muchas cosas. Puede ser el éxito en su carrera, la estabilidad personal, la paz interior, el equilibrio en su vida. Lo que Demet Özdemir está sugiriendo es que Can Yaman ha alcanzado, o está en camino de alcanzar ese estado de plenitud. Y eso, para sus miles de seguidores en todo el mundo, es una noticia fantástica. Piensen en la presión que debe ser estar constantemente en el ojo del huracán. Las cámaras, los paparazzi y las expectativas. Es fácil para cualquiera caer en malos hábitos o sentirse abrumado. La fortaleza de Can Yaman, y el apoyo que evidentemente ha recibido, para salir adelante es un testimonio de su carácter. Este tipo de noticias nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la salud mental y el bienestar en general. No solo para las celebridades, sino para todos nosotros. A veces la presión social o personal puede llevarnos a descuidar nuestra propia salud. Las declaraciones de Demet Özdemir son un recordatorio de que nunca es tarde para buscar ayuda, para hacer cambios positivos y para priorizar nuestra felicidad. Además, su valentía al hablar públicamente sobre la superación de Can Yaman podría animar a otras personas que estén pasando por situaciones similares. La visibilidad de un personaje público superando una dificultad puede desestigmatizar estos temas y alentar a otros a buscar ayuda sin miedo al juicio. ¿Y ahora, qué podemos esperar de Can Yaman? Con esta energía renovada y esta aparente felicidad, es muy probable que lo veamos brillar aún más en sus futuros proyectos. Quizás nuevas series, películas o incursiones en otros ámbitos. La verdad es que su talento es innegable, y un estado de bienestar personal solo puede potenciar su creatividad y su desempeño. En resumen, lo que Demet Özdemir nos ha revelado es una historia de superación, de resiliencia y, lo más importante, de felicidad. Nos dice que Can Yaman ha sabido enfrentar sus demonios, ha trabajado en sí mismo y ha encontrado un camino hacia un estado de bienestar. Y eso, amigos míos, es una noticia que merece ser celebrada. Es un recordatorio de que las personas son complejas, que todos tenemos nuestras luchas, y que la recuperación y la felicidad son metas dignas de perseguir y de celebrar. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy, y espero que hayan encontrado esta información tan inspiradora como yo. Hemos hablado sobre las declaraciones de Demet Özdemir respecto a la superación de Can Yaman y su estado de felicidad, un mensaje de esperanza y fortaleza que resuena en el mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí y por dedicarnos su tiempo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Les ha sorprendido? ¿Les parece inspirador? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios abajo. Leo todos y cada uno de sus mensajes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un buen **me gusta **. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos se enteren de esta positiva noticia. Y si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho.